Bienvenidos a TCI, Templo Calvario Internacional en línea, donde somos llamados a hacer la expresión de la gracia y el amor de Dios. Estamos contentos de que nos acompañes en este día. Dios tiene buenos planes para ti y estamos seguros de que su palabra hablará a tu corazón a través del mensaje de hoy. Confiamos que este sea un tiempo de mucha bendición para ti. Si no estás suscrito a nuestro canal, te animamos, hazlo hoy y activa la campanita para que no te pierdas nuestro servicio cada semana. Tus likes nos ayudan a tener mayor presencia en los medios. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Bajo el tema Jesús, pueden tomar asiento, mis hermanos. Bajo el tema Jesús, el Mesías prometido. Todos hemos oído ese título y seguramente hemos visto varias evidencias durante la vida de Jesús que apuntan hacia la veracidad de que Él en sí era el Mesías que había sido profetizado y prometido por cientos de años antes de su venida. Estamos a una semana de la celebración del acontecimiento más grande de todos los tiempos, que se llama la Pascua. Pascua quiere decir pasar por encima. En inglés se dice Passover. Era la conmemoración de la más grandiosa liberación jamás ocurrida. Aproximadamente 2 millones de israelitas, después de estar en un tiempo de esclavitud, más de 400 años en Egipto, una cruel esclavitud bajo el gobierno de Faraón. Vale la pena mencionar que hay tipologías en la Biblia, se llama tipologías, ¿no? O antitipos también se llama. Entonces, Faraón es tipo del diablo, Egipto es tipo del mundo y del pecado. Entonces se llevó a cabo esta grandiosa liberación, Después de 400 y más de años, personas salen rumbo hacia la tierra prometida a sus antepasados. Luego de 9 plagas, 9 amonestaciones a Faraón que no quería dejar ir, viene la 10ª plaga, que era la plaga de los primogénitos. Y Dios dice, bueno, ya que no quieren dejar ir a mi pueblo, va a venir esta última plaga. Todo primogénito en Egipto va a morir, todo primogénito, tanto de la realeza como de los esclavos, también de los animales, van a morir. Entonces, excepto en el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tenía que hacer algo. Y aquí es donde esto apunta, o es una tipología, acerca de Jesús mismo. Entonces Dios da instrucciones al pueblo de Israel, dice, el día en el que el ángel de la muerte va a visitar a Egipto, tiene que cada hogar sacrificar un cordero sin defecto, y con la sangre de ese sacrificio van a pintar los dinteles, los umbrales de la puerta, y cuando el ángel de la muerte venga, va a pasar por encima, Passover, Pascua, eso quiere decir pasar por encima, y las personas que estén en la casa no van a ser afectadas por esta plaga, o el ángel de la muerte no va a afectar esa casa. El cordero sacrificado tipifica a Jesús, la sangre tipifica la sangre del pacto, ¿verdad? Que nos libra de la muerte, que nos redimió para el Señor. Este acontecimiento fue dado algunos 1200 a 1500 años antes de Jesús. Y la venida de Jesús habla acerca de la liberación más poderosa de todos los tiempos. La liberación de cientos y millones de personas, de cientos de millones de personas a través de los tiempos, que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y que hemos sido prometidos una vida eterna. No es una tierra prometida, sino es una vida eterna prometida en el cielo con el Señor. Amén. Entonces, eso es lo que tipificaba la Pascua. Hoy en día hay millones y millones de personas que todavía necesitan ser alcanzados por el mensaje del Evangelio, como nosotros hemos sido alcanzados el día de hoy. Amén. Entonces, iglesia, no podemos nosotros ni bajar la guardia, y cada vez que se acerca esta celebración, tenemos que abrazarla con agradecimiento y posiblemente hacer nuevamente votos de servicio y de consagración a Dios. Parece una paradoja, pero Dios necesita de usted y de mí para alcanzar a este mundo, porque así fue como nos alcanzó a nosotros, a través de personas que testificaron del amor de Dios. Amén.
Entonces, esto estamos por celebrar el próximo viernes, que es la Pascua, y el domingo, día de resurrección, después de que Jesús murió y fue sacrificado. Durante el ministerio público de Jesús, 3 años aproximadamente, él no quería subir a Jerusalén, no por temor, sino que su tiempo no había llegado, dijo en alguna ocasión, mi hora todavía no ha llegado, porque le buscaban para matarle, los enemigos, los líderes religiosos llenos de celos, llenos de envidia, le buscaban para tenderle trampas, vez tras vez le tendían trampas, haciéndole preguntas, buscando una falta para condenarle, pero se acercaba la celebración de la Pascua una vez más. Y para los judíos esto era algo maravilloso, era algo tremendo. Es más, se dice que en Jerusalén, según Josefo, un historiador, en Jerusalén habitaban aproximadamente 250,000 personas regularmente. Para el día de la Pascua habían aproximadamente 3 millones de personas. Entonces era algo tremendo, una celebración que venían de todas partes, de los alrededores. Y recuerden, nos falta por hablar. Todavía no llegamos ahí al libro de Hechos, pero había un eunuco que vino desde Etiopía a celebrar la Pascua en Jerusalén. O sea que venían de todas partes, pero estos 3 millones comprendían, según Josefo, solamente personas de 35 kilómetros a la redonda. Jerusalén en realidad era la Meca o era el centro de adoración a Dios. Y las personas pues querían estar cerca de ese lugar porque les facilitaba su asistencia al templo, a las diversas celebraciones y en especial la Pascua. Y esta vez se acerca la Pascua una vez más y la hora de Jesús había llegado. Había llegado la hora de su muerte, la hora del cumplimiento del glorioso plan de Dios, del glorioso plan de redención, de liberación, mayor que mayor que la liberación de Egipto, la liberación del yugo del pecado, la liberación del que tenía el imperio de la muerte, dice la Biblia, del diablo, la liberación que trae salvación y vida eterna a los hombres. Porque hay una libertad gloriosa. ¿Cuántos lo saben? En Juan 8:36, en un versículo famoso, Jesús dice, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres, verdaderamente libres. Hay personas o filosofías o religiones que ofrecen libertad, pero una libertad falsa, una libertad sin fundamentos. El único que puede dar verdadera libertad es Jesucristo. Amén, porque Él es el Mesías prometido. Esta vez Jesús anunció que en obediencia al Padre iba a cumplir con el plan divino y subía a Jerusalén. Jesús no era ningún cobarde. Jesús no era ningún cobarde, aunque se vio afligido en el Getsemaní cuando estaba un día antes, esto sería el día jueves, un día antes de ser sacrificado. Jesús se afligió en el alma, como era un hombre, 100% hombre y 100% Dios, Dios con nosotros, Emmanuel. Él se afligió, pero él nunca tuvo miedo o temor, más bien él se deleitó en cumplir el plan de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús fue con gozo a la cruz, dice Hebreos? Porque estaba pensando en usted y en mí que íbamos a ser el fruto de su aflicción. Y en Mateo 20:17 nos dice, mientras Jesús subía a Jerusalén, en el camino llevó aparte a sus 12 discípulos, estaba subiendo a Jerusalén, y les dijo, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, lo entregarán a los no judíos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen. Pero escucha esto, al tercer día resucitará. Amén. La historia de Jesús no termina en la cruz como algunos la tienen como el fin de la historia, no. La historia de Jesús en realidad no termina ni tiene comienzo, pero podemos decir que Jesús está sentado en el trono de gloria, ¿verdad que sí? Él resucitó de los muertos. Aunque Jesús se afligió, como dije en Getsemaní, esta vez Él va con el rostro erguido hacia Jerusalén. Él subía a cumplir con gozo la voluntad de su Padre. Hoy celebramos la entrada, lo que se llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que sucedió un día como hoy, 6 días antes de que Él fuera sacrificado.
Esta entrada fue anunciada y profetizada algunos 500 años antes de que sucediera. ¿Okay? El profeta Jesús vino no solamente como un profeta, no solamente como un hacedor de milagros, sino él vino como el Mesías, Rey y Salvador. Por eso estamos hablando hoy de Jesús, el Mesías prometido. En Zacarías 9:9 vemos esta profecía. Dice, llénate de alegría, hija de Sión. Se refiere a Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y este acontecimiento está en los 4 evangelios. No todos los acontecimientos relatados están en los 4 evangelios. Cuando un acontecimiento está en los 4 evangelios, esto nos quiere decir la relevancia, la veracidad y la importancia que tiene este acontecimiento. Entonces, vamos a leer en Mateo 21, del versículo 1 en adelante hasta el versículo 11, y narra la historia de la entrada triunfal un día domingo como hoy, que Jesucristo entró en Jerusalén. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo 21:1, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes, allí encontrarán una burra atada junto con un burrito, desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle, el Señor los necesita, luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías que acabamos de leer. Digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos los de la ciudad se conmovieron y decían, ¿quién es este? Y la multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces vemos que Betfagé quedaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. En años pasados hemos hablado, nos hemos enfocado un poco acerca de las características del burro, porque esto fue sinceramente y prácticamente fue un milagro. Usted no puede coger un burrito que nunca haya sido montado, ¿no? Y no puede montarlo así porque sí. Estudiando anoche estaba viendo cómo es que se doma a un burro. Hay que tener mucho cuidado porque le pueden patear o le pueden morder. Y si es que alguien se monta encima de un caballo que no ha sido domado o de un burro, pues corre peligro. Especialmente los burros no son tan mansos y no son tontos como tienen fama de ser tontos, son muy inteligentes, pero son muy sensibles a las cosas visuales. Entonces aquí suceden un par de cosas maravillosas. Primero, pues un asno para ser montado tiene que ser domado. Tienen que acostumbrarse a responder a órdenes audibles antes de ser domado. Hay un proceso para domarlos. Y tiene que adaptarse por completo al medio ambiente antes de ceder, antes de ser montado. Ante una nueva escena son muy observadores y reactivos. Ok, entonces, si es que usted se atreve a montar un burrito que no ha sido domado y no hay mucha gente, solo hay 2 o 3 personas, es posible que no le pase nada. Pero si es que usted monta en un burrito que no ha sido domado y de pronto hay una multitud de quién sabe cuántos cientos de miles de personas, porque según Josefo en ese entonces, pues habían cientos de miles de personas y justamente estaban acampados alrededor de Jerusalén. Betfagé estaba como 3 kilómetros de Jerusalén. Seguramente habían muchas tiendas o habían muchas casas que hospedaban a personas. Y luego vemos que hay una gran multitud
que empieza a tender los mantos a los pies mientras caminaba el burrito, y otros cortaban ramas y las tiraban. Todo esto a un burrito literalmente le podía enloquecer. El que lo montaba corría peligro. Pero sin embargo, vemos que esto en sí fue un milagro. El hecho de que Jesús mandara por palabra de ciencia, dicen muchos de los comentaristas, ¿no? No es que él habló con la persona y dijo, mira, van a venir mis discípulos y les prestas el burrito, yo te lo pido prestado. No, por palabra de ciencia, él dice, vayan, van a encontrar un burro. Y si alguien les dice, digan, el Señor lo necesita. Y aquí, ¿por qué el dueño accedió? Porque, en primer lugar, Jesús sabía que iba a acceder, tenía temor de Dios. ¿Por qué? Porque al oír la palabra curios o el Señor, esto hacía referencia a alguien más que un rabino, más importante que un rabino. En otras palabras, la persona, el dueño del burrito, de alguna manera ya había reconocido a Jesús como el Señor, como el Mesías, por revelación de Dios. Y por eso es que dice, el Señor, curios, lo necesita. Y él dice, está bien, llévenselo. Por lo general, ninguna persona va a decir, ok, llévense los burritos, después me lo devuelven. Especialmente cuando habían cientos de miles de personas ese rato en Jerusalén, podían robar la burrita y el burrito, ¿verdad? Entonces vienen y tienden los mantos sobre el burro. Mateo es la única versión que dice que vino la mamá y el burrito. Marcos, Lucas y Juan hablan solamente del burrito. Y también hay un juego de palabras aquí que necesita ser aclarado, que dice, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó en ellos, ¿no? Ahora, usted y yo sabemos que una persona puede sentarse solo en un burro a la vez. Entonces, unos dicen que se sentó un rato en la mamá y otro rato en el hijo, pero la conclusión a la que llegan la mayoría de los comentaristas dice que pusieron el manto sobre la mamá y el burrito estaba viendo, entonces pues le ponen a él y pues es más como una especie de entrenamiento violento que hubo ahí en un par de segundos. Y cuando dice Jesús se sentó sobre ellos, se refiere a que Jesús se sentó sobre los mantos que pusieron en el burrito, no se sentó sobre los dos burros. Amén. Que esto quede claro, ¿verdad que sí? Entonces, empiezan a tirar los mantos y ramas a los pies mientras Jesús pasaba, tiraban los mantos. Esto era una señal de bienvenida y una señal de honra que no se le daba a cualquiera. Imagínense usted sacándose su Versace o ¿qué otra marca hay? Su Calvin Klein o ¿qué otra marca hay buena? ¿Ah? Su Calvin Klein. ¿Alguien sabe de marcas aquí? Gucci, ok, su Gucci, eso, esa. Usted sacando su Gucci y tirando a los pies del Señor. Que pase el burrito encima de su Gucci. No, usted no hace eso, ¿verdad? A menos que usted esté dando la bienvenida, honrando de una manera sobrenatural al que va cabalgando en ese burrito. Y también el hecho de cortar ramas y batirlas mientras venía la persona hablaba de dar bienvenida a una realeza, y luego ponen las ramas para que el burrito pase por encima con Jesús cabalgando sobre él. Era una señal de honra y de bienvenida, un acto nunca antes mencionado en la Biblia. A nadie se le dio una bienvenida parecida, y parece que alguien reconoció el cumplimiento de la profecía. Reconoció que el que venía cabalgando sobre un burro era más que Jesús el profeta, como le dijo la gente cuando en Jerusalén preguntaron, ¿quién es este? Jesús el profeta, pero le reconocieron como que era el cumplimiento de la profecía y le estaban viendo como Jesús el Mesías. Amén. Jesús tiene que ser honrado y tiene que ser bienvenido en todo tiempo, porque si no, Él no va a forzar su entrada ni en su casa ni en su corazón. Entonces, una pregunta que vale la pena hacernos hoy en día: ¿cómo estamos nosotros honrando y cómo estamos nosotros dando la bienvenida a Jesús? ¿Le estamos honrando como Él se merece? ¿Estamos dispuestos a tirar nuestro Gucci a los pies del Señor?
Estamos dándole la bienvenida a nuestra casa, a todas las habitaciones de nuestra casa, o alguien dijo a todas las habitaciones de nuestro corazón, porque a veces tenemos nuestro corazón compartido, ¿verdad? Tenemos nuestro corazón dividido. Aquí está la iglesia, aquí está el Señor, aquí está mi trabajo, aquí está mi carro, aquí está mi sueño, aquí está mi negocio, aquí está mi, no sé, mi pareja, aquí está mi ídolo, mi cantante favorito, aquí está mi. ¿Quién tiene algún cantante favorito aquí? No. Sabe que hay personas que son idólatras, no con cosas hechas de metal, madera o de bronce, pero siguiendo a personalidades que en realidad no le llevan a ninguna parte. Entonces, una vez más, Jesús tiene que ser honrado en todo momento y tiene que ser bienvenido en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa. Si nuestra casa, si queremos que el juicio de Dios o el ángel de la muerte, si queremos que Satanás y sus demonios no tengan parte ni suerte en nuestro hogar, los dinteles de nuestra casa, de nuestra puerta, los umbrales, eso representa el acceso que nosotros damos a las cosas de nuestro hogar, tienen que estar pintados o rociados con la sangre de Jesucristo. Y esto lo hacemos cuando nosotros estamos honrando su muerte, honrando su muerte y su resurrección. Entonces, ¿qué tan honrado y bienvenido es Jesús en su vida, en su corazón, en sus relaciones, en su matrimonio? ¿Qué tan honrado es el Señor? ¿Qué tan bienvenido es el Señor en su televisión? Alguien dijo en cierta ocasión, si Jesús estuviera sentado en la sala de tu casa, ahí al ladito de tu sofá, tú verías los mismos programas que ves usualmente. O estaría viendo, Jesús, tápate los ojos. No, no veas eso. O diríamos, se me chispoteó. ¿Verdad que no? ¿Y qué tal el teléfono? ¿Es Jesús honrado en tu Instagram, en tu Facebook, en tu TikTok? Si Él no es honrado como Él se merece y si Él no es bienvenido en todo tiempo, no le estamos dando la honra que el Rey se merece. Y recuerde que donde está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. La Biblia dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, queriendo decir que Él es sensible, que Él se contrista, Él se entristece cuando nosotros no le damos el lugar que Él se merece. Porque cuando descuidamos la honra que Dios se merece, es porque estamos honrando algo más que a Dios. ¿Verdad que sí? Le estamos quitando el lugar, algún lugar de nuestro corazón. Estamos diciendo, no, a esta habitación tú no entres, en esta área de mi vida tú no gobiernes. O le estamos diciendo, déjame vender mi hacienda primero. Déjame cumplir con mis cosas primero, con mis sueños. Después te doy acceso a esta área de mi vida. No funciona así. Tú tienes un Dios 24/7 y tienes que honrarlo 24/7. Él se lo merece. Amén. Jesús iba montado sobre el burrito, iba ciñendo, iba dirigiendo al burrito. Cuando Jesús es el que ciñe nuestras vidas, nosotros desplegamos la majestad del Rey Jesús. Hay una canción medio chistosa, se llama El burro de Michael Rodríguez. Es interesante, dice que el burro iba contando a algunos de sus amigos y ni sabe lo que me pasó en Jerusalén. Yo iba cabalgando y la gente me aplaudía y me tiraba los mantos y esto. Y un pollito le dice, qué burro eres. Dice. No era a ti a quien aplaudían, era Cristo el Mesías que te cabalgaba. Era el que estaba sobre ti. Cuando usted y yo nos sometemos al Señor, cuando nos dejamos ceñir por el Señor, nuestras vidas deben glorificar el nombre de nuestro Dios, donde quiera que vayamos. Y recuerde que la gloria siempre es de Dios. Amén. La evidencia de que Jesús es el que está enseñoreándose de nuestras vidas es primero que nada que no renegamos. Los burros son renegones. Diga, yo no soy renegón. Yo no soy renegón. Amén.
Entonces, hay personas que sirven a Dios a regañadientes, ¿no? Como esa persona que la mamá le dice, vamos a la iglesia. No, no quiero hoy, no, mamá. Vamos a la iglesia, hijo. No, mami, estoy cansado. Vamos a la iglesia, pero dime por qué tengo que ir a la iglesia. Tú eres el pastor, dice. No, pero no. Pero hay personas que a regañadientes vienen a la iglesia. No debería ser así, ¿verdad que no? No renegamos, nos deleitamos servir al Señor. Los que estamos siendo ceñidos y enseñoreados por el Señor, no renegamos. Servimos a los planes de Dios. A pesar de la turbación que pueda haber entre las multitudes, a pesar de que no entendamos la situación. Mire, si había un burro más confundido en todos los siglos, era ese burrito. Primera vez que lo sacan y lo sacan delante de unos cientos de miles de personas haciendo alboroto y gritando. Pero sin embargo, él iba cumpliendo el plan para lo cual fue llamado. Tenemos que servir a los planes de Dios, mi hermano, así no los entendamos. Porque a veces es difícil orar por nuestros enemigos. A veces es difícil orar por nuestros amigos. ¿Verdad que sí? Pero tenemos que orar y hemos sido llamados para bendecir. Y tenemos que ser agentes de bendición. Sin hacer acepción de personas, porque Dios no hizo acepción de personas cuando le escogió a usted y me escogió a mí. Alguien dijo en cierta ocasión, si Dios hubiera hecho acepción de los feos, yo no estuviera aquí. Pero Dios no hizo acepción de personas, de raza, ni de estatus social, de ninguna clase de acepción de personas. Y tenemos que servir a los planes de Dios a pesar de la confusión que pueda traer este mundo. La evidencia de que estamos siendo enseñoreados por Jesús es que la gente glorifica a Dios en nuestras vidas. Y nosotros decimos, yo no tengo nada que ver con este asunto. Soy una obra del Señor y lo que hago, lo hago por el poder de Dios. Recuerde que la Biblia dice que al que se exalta será humillado. Y a propósito, si usted sigue leyendo en Mateo, Jesús después de eso, especialmente el libro de Mateo, dice que va y entra directo al templo en Jerusalén. Los que están siendo ceñidos por el Señor van siempre en dirección que Jesús quiere ir y van siempre a la casa de Dios. Van siempre al templo. Amén. El versículo 9 dice, tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana quiere decir sálvanos, o quiere decir salva ahora, o quiere decir ven a salvarnos. Es casi lo mismo, pero es una palabra, de por cierto, la raíz de la palabra Hosana en hebreo tiene algo que ver con la raíz de la palabra Jesús, porque Jesús quiere decir Dios es salvación, Jehová es salvación, ¿verdad? Y Hosana quiere decir sálvanos. Entonces, el hebreo, yo no hablo hebreo, pero Yahshua y Hosana tienen una misma raíz. Entonces, la raíz es salvar, sálvanos, sálvanos, salva ahora, ven a salvarnos. Hijo de David era un título mesiánico que todos los hebreos lo conocían. Porque Dios le había prometido a David que no faltaría quien se siente en su trono y que el trono de la descendencia de David iba a ser eterno. Y esta era una profecía. Estas exclamaciones dan a entender que el pueblo reconoció el cumplimiento de las profecías que estaban citadas en un salmo mesiánico. Una vez más le voy a leer tanto versículo 9 de Mateo 21. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, Hosana, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y estaban citando el Salmo 118, 24. Dice, este es el día que el Señor ha hecho y nos alegraremos y regocijaremos. Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. Este era un salmo mesiánico, era profético, la gente lo sabía. Si Jesús hubiera sido un farsante queriendo cumplir la profecía,
y queriendo recibir el reconocimiento de la gente como el Mesías prometido. No hubiera habido la euforia o la revelación que hubo sobre ese pueblo para que cientos y miles de personas le honren al Señor y le den la bienvenida como se la dieron, más fue el cumplimiento de la profecía. Le reconocieron como Jesús, el Mesías prometido. El versículo 10 del capítulo 21 de Mateo dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmocionó. La palabra ahí dice que la ciudad tembló. Porque recuerde, en Jerusalén, que habitaban 250,000, seguramente haciendo preparativos para la Pascua. Yo creo que Josefo tenía razón, pero no creo que 8 días antes hayan llegado los 3 millones de personas, pero que haya habido 1 millón de personas, contando con los de alrededor. Entonces, en Jerusalén había un grupo de gente que ya estaba haciendo los preparativos para la Pascua. Y de pronto ven venir una procesión enorme de gente, con gritos de júbilo, aclamando. La ciudad entera se conmovió. ¿Qué pasó aquí? ¿Podrá ser que lo que fue anunciado hace cientos de años se está cumpliendo? Que el Mesías prometido está yendo a entrar a Jerusalén. Porque eso era lo que venía gritando la gente. Hosana al hijo de David. Estaban diciendo, sálvanos ahora, hijo de David. Eso apuntaba directamente al Mesías prometido y la gente lo sabía. Se conmovió la ciudad. La palabra conmovió quiere decir que la ciudad tembló. Y decían, ¿quién es este? No porque no sabían quién era Jesús, sino cómo podían reconocer quién venía montado sobre el burrito cuando les seguía cientos y miles de personas. ¿Quién es este? Y dijeron, Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Se conmovió la ciudad. Se conmovió no solamente por el gentío, no solamente por los gritos, se conmovió porque era el cumplimiento de una profecía. El Rey de Gloria estaba entrando a Jerusalén, el Rey, el Mesías prometido. Cuando le alababan algunos fariseos, cuando le estaban alabando algunos fariseos se molestaban, y en Lucas, no tenemos ese versículo, en un pasaje paralelo, le dicen, manda a callar a tus discípulos. Mándalos a callar. Mira lo que están diciendo. Están, entre comillas, los fariseos estaban diciendo, están blasfemando. Y Jesús hace una declaración poderosa. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras hubieran empezado a gritar, Él es el Rey de Gloria. Las piedras hubieran empezado a gritar, Hosana al hijo de David. Y yo creo que esto no es una exageración, hermano. Algunos dicen las piedras son los incrédulos. O se refería a los incrédulos, o aplicamos que las piedras son los incrédulos, pero yo le digo una cosa, si usted y yo callamos, la creación entera alabará al Señor. Él es digno de nuestra adoración, pero el Señor está interesado en su adoración, en mi adoración, como los redimidos del Señor. Amén. Ahora, escuche esto. Si Jesús va a Jerusalén porque había entendido que llegó la hora y había llegado la hora de su muerte, la hora del cumplimiento del plan de Dios, lo hizo por amor a usted y a mí. Pero escuche esto, si algo profetizado por hombres tuvo cumplimiento 500 años después, si la tipología de 1500 años antes dada en Egipto con la institución de la Pascua apuntaba hacia Jesús y tuvo cumplimiento, tendrá cumplimiento una palabra que dice Jesús mismo. O sea, si Zacarías dijo, va a venir el Rey de Gloria y va a entrar en Jerusalén montado en un pollino, y se cumplió. Ahora escuche esto.
¿Cuántos están esperando al Señor? De que el Señor viene, viene, ¿verdad que sí? Ahora, puede ser que nosotros no veamos la venida del Señor, puede ser que nosotros nos vayamos antes de eso. De igual manera, nuestro encuentro con el Señor es inevitable. Y no solamente el nuestro, sino el de todos los seres humanos. Tendrán que estar frente a frente ante el Señor Jesucristo. Ahora, mire lo que dice en Apocalipsis en 3 versículos. El 3:11 están en pantalla todos juntos. El 3:11, el 27:7, el 22:12 dice: ya pronto vengo. Lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. ¿A quién le está diciendo eso el Señor? A la iglesia. No suelte lo que tiene. Luego el 22:7 dice: vengo pronto, dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. No se refiere al libro solamente de Apocalipsis, sino a la Biblia completa. Y el 22:12 dice: miren, ponga atención, miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme sus acciones. ¿Viene o no viene el Señor Jesús? Si la entrada triunfal a Jerusalén fue el cumplimiento de una profecía, las palabras dichas por Jesús tienen cumplimiento. Ahora, cuando Jesús murió y resucitó, la Biblia dice que por cuanto se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Verdad que sí? En el Salmo 24, versículo 7 en adelante, dice, no lo tenemos en pantalla, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Las puertas de Jerusalén, Jerusalén tenía puertas, las ciudades tenían puertas, ¿verdad? Las puertas de Jerusalén se abrieron para recibir a Jesús, del Mesías prometido. Pero luego de que Él cumple el plan de Dios, que cumple el plan de redención del ser humano, paga por el precio de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Hay otras puertas que se abrieron cuando Él resucitó, las puertas eternas, las puertas de los cielos, para recibirle a Jesús, el Rey de Gloria. Antes de irse de esta tierra, Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Jesucristo. Jesucristo no fue un personaje más de la historia. Jesucristo es Dios con nosotros, Emmanuel. Él vino y como hombre pagó el precio por nuestra redención, derramó sangre, y por su obediencia al Padre y por vivir una vida santa fue el sacrificio perfecto, y por haber cumplido a cabalidad el plan de Dios. La muerte, la Biblia dice, no pudo sostenerle, no pudo retenerle. Y cuando resucitó, las puertas del cielo, las puertas eternas se abrieron para recibirle a Jesús, el Rey de Gloria coronado. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Este es el misterio de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres son uno.
Jesús no es un Diosito más pequeño que vino a la tierra. El Espíritu Santo no es una sustancia, un algo insensible. Es una persona, es Dios. El que habita en el corazón, que abre, que se dispone a abrir su corazón a Jesús. El que habita en el corazón del creyente es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios. Con nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con nosotros está Jehová, el fuerte y valiente. Con nosotros está el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y cuando Jesús venga, ¿cómo va a ser cuando Jesús venga? Vamos a leer rapidito, ¿cómo va a ser? Cuando venga nuevamente. Bueno, primero va a haber una venida invisible, pero esta es la segunda venida del Señor. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, el cielo que se había abierto, y que allí aparecía un caballo blanco. Ya no viene un burrito. A propósito, el burrito era venir en son de paz. Ningún general de un ejército se monta en un burro para pelear. Viene un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego y en su cabeza habían muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que él vestía estaba teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora escuche esto. Muy interesante. Iba seguido de los ejércitos celestiales. ¿Serán los ángeles? No sé, vamos a ver. Que montaban a caballos blancos. También venían guerreros, ejército celestial. Y vestían de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Y a quién se le concedió vestirse de lino fino y resplandeciente? A la iglesia de Jesucristo. Lo quiera usted o no admitir, usted y yo le pertenecemos al ejército del Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Y dice la palabra de Dios: de su boca salían una espada afilada para herir con ella las naciones. Estamos hablando de los tiempos del fin. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su mano y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo, Jehová el fuerte y valiente. Ahora escuche, hermano. Primero vino manso y humilde, montado sobre un burrito. Regresa en un caballo, juzga y pelea con justicia como el Verbo de Dios. El que ejecuta su voluntad regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas. Éramos indomables. Yo no sé de usted, pero yo era indomable. Todos nosotros éramos indomables. Dios quiere hacer algo majestuoso en nuestras vidas. Que la gente vea en nosotros a Jesús. Que somos guiados por el Señor. Que somos portadores de la gloria de Dios. Que atribuimos todo el poder y el señorío a Jesús. Si tú le has recibido como el Salvador prometido, no tendrás que darle la cara como el juez supremo del universo, con sus ojos como llamas de fuego. Si tú le recibes hoy como el Salvador prometido, no tendrás que hacerle frente como el juez. Recíbelo hoy como tu Salvador y serás parte del ejército vencedor. Amén. Gracias por habernos acompañado en este día. Estamos seguros de que Dios ha ministrado tu vida. Si tienes una petición de oración o deseas más información acerca de TCI, te dejamos nuestra información en la descripción. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.